Julia Legar. Hace algunos años estaba pasando el rato con unos amigos explorando sitios antiguos, supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la primera iglesia presbiteriana Edisto, en donde una niña llamada Julia Legar fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familia que había muerto, encontraron el cadáver de Julia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra que actualmente estaba abierta conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí e intenté abrirla, usando todas mis fuerzas. Pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad. Pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, la sola oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel desde todas partes, que incluso me dificultaba respirar. Me senté en la oscuridad por lo que parecieron horas. Entonces escuché los arañazos. Eran débiles al inicio, estaba seguro de que era mi imaginación, pero se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa ruidosa cacofonía. Esto quizá solo haya durado unos minutos, pero cada segundo fue una eternidad insoportable. Luego, un fuerte grito hizo eco en la oscuridad, era un lamento descontrolado lleno de miedo y dolor. Los arañazos se detuvieron, y por primera vez pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio, el penoso lamento de alguien sin una pizca de esperanza. Sentí tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo estar asustado. Todo su sufrimiento parecía resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Hombre, una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por temor de que realmente encontrara uno. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia, el sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba. Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y fui a un pequeño templo que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé nervioso hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, 2 de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa. Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos. Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos, y les conté todo lo que recordaba para que supieran por lo que había pasado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo, teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos. Pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo de lo cual claramente estoy agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Cuando me acerqué desde mi asiento y me vi en el espejo retrovisor, vi que había sangre en mi rostro, justo como las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de alguien más por primera vez en más de 100 años. El rey baja. Fue hace 3 semanas. Estaba en Google buscando sitios divertidos para ver. Encontré un imageboard muy peculiar. Todo mundo hablaba crípticamente sin sentido.
Ellos decían cosas como y yo los vi esta noche. La propiedad gran nos levantamos en altos 99, 92, 40, 28, el rey baja. Esa era una frase que se usaba con frecuencia. El rey baja. Primero pensé que era spam por los números que aludían esa frase, pero su uso era demasiado frecuente y errático como para ser spam. Había errores ortográficos, y los números no parecían ser al azar. Decidí, al carajo, voy a ver qué pedo con este sitio. Posteé en lo que parecía ser un random board casi como barra de barra, no había tema designado en ningún topic. Yo dije hola, soy nuevo, y quería iniciar un tema divertido. Les dije que pusieran las imágenes más graciosas que tuvieran. Ahí empezó por primera vez. Recuerdo el primer comentario muy bien. Decía bueno ver. Ujuntura la ayuda. Ayuda. Desde ahí se puso raro. Me dijeron que ignorara los injertos. Asumí que era una broma interna. Desde ahí, empezaron a hablar como locos. Posteaban lo que parecían números y letras al azar, caracteres de varios lenguajes, unos pocos parecieron rusos, y medio, orientales, también había coreanos y chinos. No tenía idea de lo que pasaba. Vi la frase de nuevo. Números y luego el rey baja. Después de eso, la electricidad se cortó, obscuridad total. Enseguida fui a revisar y los fusibles se habían botado. Los cambié, la energía regresó. Cuando regresé a mi computador, estaba la imagen de un pequeñín. Era caucásico, no tenía más que 10 años. Me senté, desconcertado, pero curioso. El chico sonrió, y parecía que hablaba, pero no escuchaba nada. Mis bocinas estaban encendidas, así que subí el volumen. Apenas y oía lo que decía. Era un siseado murmullo, subí a todo volumen, y seguía escuchándose el débil murmullo. Sus labios se movían lento. Pegué oreja al altavoz para oír. Entonces gritó, una explosiva y terrible voz que me gritaba como un demoníaco dios. La imagen cambió, el pequeño lloraba, sus ojos sangraban mientras blancas manos le arrancaban la piel de su rostro. Se fue la luz de nuevo. Otra vez los fusibles. Cuando regresó la energía, todo normal. Mi computador encendió normalmente, y nada tenebroso pasó. Empecé a recibir emails. Eran extremadamente crípticos, y llenos de codificados números, casi como los POS. Me enviaron uno que estaba en español regular, que decía, solo pásalo chingado. Y no supe qué significaba. Me levanté para tomar agua y me congelé con miedo. De mi techo colgaba un hombre, balanceándose gentilmente. En las paredes, escrito con sangre seca, decía el rey baja. Para cuando parpadeé, la visión se había ido. Siguió por semanas. Regresé al board, me estaba volviendo loco. Justamente cuando me iba a confinar a un manicomio, leí un post con tal coherencia: pasa el rey, pasa el rey. El tema se eliminó antes de que siquiera yo pudiera verlo. Hice un nuevo tema, y cuando tecleé, las palabras en mi mente no eran las que aparecieron en pantalla. Mis dedos tenían mente propia. Escribí dos cosas. Y suits. Y 491, 84, 84, el rey baja. Entonces me di cuenta. Estaba pasándola. Las alucinaciones pararon. Estaba bien. Aprendí cómo estar seguro. Lo siento. Axims 44, 91, 91, 74, el rey baja. Endville. La mansión de Endville estaba en venta, y mis padres decidieron comprarla. Se decían muchas cosas de ella. Yo tenía muchas ganas de conocerla, porque tenía una rara fascinación por las casas antiguas, y jamás tenía miedo a pesar de las tenebrosas historias que me contaban. Resulta que en dicha casa, hace muchísimos años, vivía una familia, compuesta por los padres y su pequeña hija llamada Cambridge. Vivían muy felices hasta que la niña cumplió los 6 años. En ese momento sucedió algo inesperado. Mientras los padres dormían profundamente, su hija se acercó sigilosamente a su cuarto, llevando un cuchillo consigo. Con una fuerza sobrenatural y un odio incontrolable, Cambridge apuñaló a sus padres repetidas veces. Ella llamó a la policía fingiendo llorar, y le dijo que había escuchado gritos en el cuarto de sus padres y que cuando llegó los encontró muertos. Cuando llegaron los agentes, vieron a la pequeña bañada en sangre, temblando y llorando en un rincón de la casa. Los oficiales empezaron a investigar, mientras algunos ayudaban a la niña a limpiarse la sangre y a tranquilizarse.
Al terminar de investigar, se llegó a la conclusión de que Cambridge fue la asesina. Luego de unos días, en el juzgado para menores, el más prestigioso psiquiatra que trabajaba con la policía, la empezó a analizar. El diagnóstico del psiquiatra revelaba que ella había llegado a tal estado de demencia que tenía una fuerza sobrenatural. Pero la verdad era que el diablo se había apoderado de su alma. Visto el diagnóstico del experto, fue mandada al manicomio, donde vivió 60 años. Cumplidos los 66 años se escapó del manicomio y fue a su casa, que había permanecido cerrada durante todo ese tiempo. Se dirigió a la cocina, de donde recogió el cuchillo con el que había matado a sus padres, y se lo incrustó en el centro del corazón, suicidándose. Cuando conocí la casa, estaban por cumplirse 660 años de aquel dramático episodio, más aún se estaba por cumplir 666 años del nacimiento de la diabólica criatura. Muchos lugareños predecían su reaparición, decían que se reencarnaría en alguna niña que habitara la casa y se repetiría la historia. ¿Sería ese el motivo de que mi padre la hubiera conseguido tan barata? No sé, pero el dueño tenía unas ganas enormes de sacársela de encima y mi padre vio en la casa una oportunidad de vivir más cómodo con su familia. Cuando entré a la casa, la empecé a recorrer y vi que estaba llena de telarañas y de polvo. Había ratas y arañas por doquier, y esta estaba llena de pasadizos, pero, no sé por qué el que más me sorprendió fue una apertura en una escalera. A la noche, se me ocurrió usar esta historia para asustar a mi hermana, entonces, me puse una máscara horrenda, y con un cuchillo, fui a su cuarto a asustarla. Ella gritó a más no poder, y bajó corriendo las escaleras horrorizada. Yo la seguí, y vi que se metía por el pasadizo de la escalera. Luego de unos minutos, me metí en el sótano también. No se podía ver nada, solo un rincón alumbrado en penumbras. Allí fue mi hermana, entonces, empecé a sentir miedo, vislumbré una sombra acercándose a mi hermana. El corazón me latía con fuerza, sudaba sin parar, y se me erizaron los pelos. Me quité la máscara, y tiré el cuchillo, y al instante deseé no haberlo hecho. La sombra lo agarró, y cada vez estaba más cerca. En un momento, el reflejo de un relámpago me dejó ver que era la loca. Llegó enfrente de mi hermana, y, de un impulso, le incrustó el cuchillo en medio de su corazón. Salí desesperada del sótano y subí las escaleras corriendo para alertar a mis padres, y en un momento, con horror veo una mancha de sangre en el suelo y paro de correr. En ese momento, me acerco al espejo gigante que hay en el descanso de la escalera, agitada de tanto correr. Al mirarme, veo mi mano ensangrentada aferrando un cuchillo también bañado en sangre, mi cara estaba deformada y en ella vi una sonrisa que no era la mía. Entonces, en medio de la desesperación, comprendo, horrorizada, que Cambridge estaba dentro de mí, y que me haría matar a mis padres si yo me apuñalo para que no me haga matarlos. Al hacerlo, lo último que llego a ver, es a su espíritu reflejado en el espejo, sonriendo malvadamente. Ailes Jack. Hola, mi nombre es Mitch. Estoy aquí para hablarles de una experiencia que tuve. No sé si fue algo paranormal o como sea que le llamen a los fenómenos sobrenaturales, pero después que esa cosa me visitó, ahora, creo en esas fregaderas paranormales. Una semana después que me mudé con mi hermano, Edwin, luego que hipotecaran mi casa, terminé de empacar. A Edwin le agradaba la idea que me mudara con él, ya que, después de todo, no nos hemos visto desde hace 10 años, así que a mí también me emocionaba. Después de desempacar me quedé dormido. Después de esa semana, escuché unos ruidos como si susurraran desde afuera cerca de la 1 de la mañana. Pensé que era un mapache, así que lo ignoré e intenté volver a dormir. A la mañana siguiente, le conté a Edwin lo que pasó y estuvo de acuerdo en que solo fue un mapache. Sin embargo, a la noche siguiente, me pareció que la ventana de mi habitación se abrió y un golpe muy fuerte, como si algo hubiera entrado a mi cuarto. Me levanté de golpe y miré para todos lados, sin encontrar algo raro. En la mañana, Edwin tiró su café cuando me vio. Me acercó a un espejo y entonces me di cuenta. Tenía un corte muy profundo en la mejilla izquierda. Luego de apurarnos en llegar al hospital, el doctor me dijo que pude haber caminado dormido, pero entonces me mostró algo que me mandó el alma a los pies.
Levantó mi camisa y vi una incisión cosida donde estaban mis riñones. Lo vi a los ojos con los míos llorosos. De alguna manera perdiste tu riñón izquierdo anoche. Pero no te sabría decir cómo. Perdón, Mitch. Me dijo el doctor. Al llegar la noche me quebré. Cerca de la medianoche, desperté para ver una imagen horrible. Estaba viendo cara a cara a una criatura con una capucha negra y una máscara azul oscuro sin nariz o boca. Pero lo que más me asustó de esa cosa era que eso no tenía ojos. Solo unas cuencas vacías y oscuras. La criatura tenía además una sustancia negra goteando de sus cuencas. Tomé una cámara que tenía cerca en un manto y le tomé una foto. Después de haber tomado la foto, la criatura se lanzó sobre mí e intentó abrirme el pecho para llegar a los pulmones. La detuve al patearle la cara. Al salir corriendo de mi habitación, tomé mi bolsa. Necesitaría el dinero. Tuve que escapar de casa de mi hermano esa noche. Eventualmente terminé en los bosques cerca de casa de Edwin y tropecé con una roca. Quedé inconsciente y al despertar me encontré en un hospital. El doctor entró a la habitación. Era el mismo que me trató antes. Te tengo buenas y malas noticias, Mitch, comenzó a decir el doctor. Las buenas noticias son que tuviste heridas muy leves, y tus padres ya vienen por ti. Suspiré aliviado. Las malas son que tu hermano fue asesinado por alguna cosa. Lo lamento. Mis padres me llevaron de regreso a casa de Edwin para tomar las cosas que quedaban. Al entrar en mi cuarto, estaba muy asustado, pero tuve que mantenerme tranquilo. Tomé la cámara que se quedó tirada en mi carrera. En el pasillo que va a mi cuarto, vi el cuerpo de Edwin en el suelo, y algo pequeño a su lado. Levanté esa cosa y subí al auto de mis padres sin mencionar el cadáver de mi hermano. Observé aquella cosa que recogí y estuve a punto de vomitar. Estaba sosteniendo mi riñón a medio comer, con alguna sustancia negra en él.